por la frecuencia de los hemotipos, pues va a ser más fácil un O positivo, ¿verdad? Que un B positivo, ¿correcto? Em, no es digamos, no impacta mucho en la sobrevida del injerto el hecho de que no sean compatibles. En otras partes del mundo, sobre todo en Japón, tienen fueron los primeros que realizaron trasplantes renales con grupos no compatibles, obviamente con un tratamiento previo y un tratamiento de desensibilización, por decirlo así, es decir, reducir esos anticuerpos a lo más bajo y pueden trasplantarse de grupos sanguíneos incompatibles. Es decir, no es una limitación el hecho de tener grupos sanguíneos distintos. En esta parte del mundo son tratamientos muy costosos y no tenemos tanta experiencia, pero también se pueden realizar. Entonces, la compatibilidad del grupo sanguíneo no es una limitante para el trasplante renal, ¿correcto? A ver, José Manuel, si yo soy un enfermo renal crónico, etapa terminal, o sea, prácticamente estoy ya con terapia sustitutiva, estoy en diálisis peritoneal, 3 años, tengo un protocolo de trasplante, em, no hay dentro de todo el estudio exhaustivo que se hace para descartar procesos infecciosos, compatibilidad, en términos de pruebas de histocompatibilidad muy compatible, pero fíjate bien, soy paciente vamos a ponerlo más evidente, 60 años de edad, 2 años en terapia de diálisis, tengo cardiopatía isquémica, colocación de 2 stents ya con cardiopatía isquémica crónica, tengo una fracción de eyección bastante limítrofe, un 30%, lo cual impacta mucho en mi calidad de vida. Además de eso, tengo retinopatía diabética severa, prácticamente mi agudeza visual, vamos a decir, está severamente afectada. Necesito del apoyo del familiar para realizarme la terapia de diálisis peritoneal. Además, tengo una amputación supracondilia del miembro pélvico derecho. ¿Qué opinas de este paciente? Ya tiene un donador vivo, no relacionado. Prácticamente al comienzo del protocolo de estudio que tardó 6 meses en concluirse y estamos en ese punto crítico en cuanto al donador no hubo ningún problema, pero en el punto crítico de ya terminó el protocolo y ahora estamos en el dilema más importante, ¿se opera, no se opera? ¿Y cuáles son las ventajas, desventajas, potenciales complicaciones? Sí, pues es que por su mismo problema ya de cardíaco, pues tendría ya un potencial ya de rechazo, ¿no? Por el bajo nivel de fracción de eyección. Y el riñón Recha- es un órgano que necesita mucha irrigación como tal. Sí, Ay, yo por ese lado sí no le recomendaría como tal el trasplante. pero el cardiólogo ya te dijo que aunque tenga fracción de 30%, la cardiopatía isquémica, él ya le hizo un estudio con estrés farmacológico, le hizo una prueba de esfuerzo, todo eso, y él dio su punto de vista, una palomita para que se trasplantara con altas probabilidades de complicaciones, pero que no contraindica desde el punto de vista cardiológico el procedimiento. Y entonces nos ponen aprietos, ¿verdad? ¿Qué opinas? El paciente te está insistiendo que él tiene donador vivo no relacionado y se quiere trasplantar. El cardiólogo le dio palomita, el urólogo, el otorrino, pues obviamente el nefrólogo, el internista en su valoración preoperatoria. Es un paciente bien complejo, con altas probabilidades de complicaciones cardíacas durante el trasplante, porque es una cirugía mayor, complicaciones anestésicas, hemodinámicas, e incluso pudiera presentar nuevo evento de isquémico cardíaco. Entonces,
Ojo, las tomas de decisiones es muy difícil, sin embargo, es un paciente que no tiene una contraindicación absoluta para trasplantarse. Va incluido en esas indicaciones vamos a decir, no tiene contraindicación absoluta, pero sí alto riesgo de complicaciones transoperatorias. Si suponemos que se trasplanta y no hubo ninguna complicación cardiovascular, probablemente incluso ¿cómo se llama? La función renal bien pudiera tener una sobrevida, ese injerto en esas condiciones y dada la edad del paciente, ojo, muy importante la edad que tiene 60 años, se considerarían el trasplante con mucha monitorización, vigilancia, etcétera, ¿no? Es muy distinto este caso a los estándares en donde el paciente tiene mejor sobrevida, no tanta comorbilidad, no tantas secuelas de las enfermedades crónicas y obviamente el pronóstico de ese injerto pues, de sobrevida va a ser de 12 más menos 6 años si es de donador vivo y de 8 más menos 2 años más o menos en el donador fallecido. ¿Verdad? Sin entrar en más detalles, vamos a la exposición. Adelante. Bueno. Sí, doctor, es que no sé por qué. Ya, perdón, se estaba cargando. Bueno, buenos días, compañeros. Doctor, el día de hoy vamos a exponer trasplante renal. Nosotros somos el equipo 5, está conformado por Daniel Hernández, Gabriela Serrano y su servidora Emilio Meli. Ay, no sé por qué no se pasa. ¿Quieres que la proyecte? Creo que sí, no sé por qué se está trabando esto. Sí, si quieres dame chance y la proyecto. Vale. Ay, perdone, compañeros, no sé por qué se empezó a trabar el asunto. ¿Sí se ve ahí? Sí, Daniel, se ve. Bien. A ver, denme un segundo. Es que no sé por qué mi computadora se trabó, pero ya me estoy uniendo en el celular. Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la introducción del tema. Vamos a definir primero lo que es el trasplante. Como sabemos, pues un trasplante es una transferencia, ya sea de un órgano o tejido o también de células, que puede ser de alguna parte del cuerpo de la misma persona o también puede ser desde otro individuo y pues ya estas se integran al organismo. Hablando del trasplante renal, como ya bien decía el doctor antes de comenzar con la exposición, pues va a ser la primera opción ante una enfermedad o una insuficiencia renal crónica, pues ya en estado terminal. También hay que recordar que esta va a depender de los fenómenos inmunitarios ya del receptor, porque se puede dar que el receptor lo rechace o que también se tiene que preparar a este receptor inmunológicamente hablando para recibir este riñón para disminuir precisamente estas posibilidades de rechazo. Em, bueno, en la tablita de este lado no conseguí una bibliografía más actualizada, pero podemos ver que al menos aquí en México sí ha habido un aumento en la incidencia de
la necesidad de trasplantes renales. Si vemos, es más alto en el lado masculino que en el lado femenino, y bueno, sí tuvo un incremento como de 300 hombres o más en lo que fue del 2014 al 2015. La que sigue, por favor. Hablando de los tipos de trasplante renal, ya también el doctor nos mencionaba un poquito, existen 3 tipos de donadores. El primero del que les voy a mencionar va a ser el donador vivo relacionado, es decir, que sea algún familiar del paciente que necesita el trasplante. También puede ser un donador vivo que esté emocionalmente relacionado, es decir, que no sea de su familia, no sé, puede ser su amigo, su pareja o alguna persona que tenga algún tipo de relación no consanguínea con el paciente. Y por último tenemos al tipo de donador cadavérico, este es con muerte cerebral y bueno, para este se va dividiendo. Vamos a tener al paciente con muerte cerebral al que todavía no se le realizan o todavía no ha determinado el laboratorio que es un donador viable en el que se tienen que realizar pruebas para determinar si tiene infecciones por este virus de inmunodeficiencia humana, por hepatovirus, por Epstein-Barr o toxoplasma, y una vez que ya tengamos los resultados del laboratorio que nos confirmen que el paciente no tiene estas infecciones, entonces va a pasar a ser del tipo aceptado. La que sigue, por favor. Bueno, de acuerdo a la inmunología, es importante destacar que el HLA, es decir, el antígeno leucocitario humano, va a tener una importancia muy grande, al igual que pues los linfocitos T, ya que el linfocito T será el encargado de mediar la respuesta inmunitaria. ¿Y cómo es que este lo va a realizar? Existen 2 vías, la vía directa y la vía indirecta. La directa es la que se muestra en la imagen superior, en la cual el linfocito T va a reconocer el complejo HLA péptido exógeno directamente de la APC, pero del donante. Esta va a ser más peligrosa y va a inducir una mayor respuesta y va a estar a cargo del rechazo agudo. Por otro lado, en la imagen inferior tenemos a la vía indirecta, en la cual el linfocito T va a reconocer a los péptidos del donante mediante moléculas propias del HLA y el APC va a ser del receptor. Como la célula presentadora del antígeno va a ser del receptor, esta va a inducir un rechazo crónico y va a estar presente pues siempre si es que existe. La que sigue, por favor. Bueno, no solo se va a necesitar de esas 2 vías para que se dé la activación completa, sino necesitamos otras 3 señales para que se complete toda esta activación linfocitaria. En la primera señal es la producida mediante la interacción entre las moléculas de HLA de las APC y el receptor de linfocitos T, que es el CD3. Esta pues va a activar subpoblaciones ya sea TH1 y TH2, depende de cuál va a predominar en el paciente. En el TH1 va a ser un mecanismo efector celular y en el TH2 un mecanismo efector humoral. Y bueno, en el TH1 es el que nos va a producir la interleucina 2 en la mayoría de los casos. En la segunda señal van a participar moléculas de coestimulación. ¿Y en qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar ya sea para que estas señales de activación procedan o para que sean señales de inactivación, y va a favorecer la transcripción de interleucina 2. Y ya en la tercera señal tenemos que la interleucina 2 se va a unir a su receptor CD25 para que se siga dando la replicación de linfocitos T. También tenemos la activación de vías intracelulares, ya sea JAK y fosfatidininositol. En la primera nos va a favorecer un estado proinflamatorio y en la segunda pues nos va a ayudar a la sobrepoblación linfocitaria, y esto pues es un ciclo que nos favorece el estado proinflamatorio si es que se presenta en el paciente. La que sigue, por favor. Y aquí también es importante destacar que la inmunidad tiene mucho que ver en los tipos de rechazo. Tenemos ya sea un rechazo celular o un rechazo humoral. En el rechazo celular, el principal es el CD8, induciendo apoptosis a través de las células natural killer o las quimiosinas, y este nos va a dar un rechazo de tipo agudo. En el humoral tenemos pues que va a ser anticuerpos contra alelos del HLA,
y nos va a dar una activación del complemento, dando así destrucción del endotelio, trombosis, y en este se produciría un rechazo de tipo hiperagudo porque pues la respuesta sería mucho más rápida. Es importante destacar que pueden existir lo que se llama reacción cruzada, que aquí los linfocitos T aloreactivos han sido previamente con ciertos antígenos ambientales como vacunas y virus y han sido activados y se parecen estructuralmente a las moléculas de HLA que van a recibir. Y para diagnosticar qué tipo de rechazo tiene, tenemos los criterios o la clasificación de abajo que se llama clasificación de Banff. Aquí pues es el diagnóstico de rechazo histológico mediante la biopsia renal que se muestra en la imagen de arriba, que debe de ser pues ecoguiada y se van a rescatar 10 glomérulos y 2 arterias. En la primera o en el estadio 1, grado 1, pues va a ser normal. En el 2 va a ser un rechazo mediado por anticuerpos. En el 3 van a existir cambios limítrofes y nos quiere decir que hay sospecha de rechazo agudo. En el 4 ya existe rechazo agudo activo, puede ser de tipo 1 con tubulitis moderada a grave, de tipo 2 arteritis de la íntima leve, moderada o grave, de tipo 3 arteritis transmural y necrosis de las células del músculo liso. Y ya en el 5 va a haber una esclerosis crónica o nefropatía crónica del injerto. Puede ser leve, con fibrosis intersticial y atrofia tubular leve, moderada, con fibrosis intersticial y atrofia tubular moderada, y grave, con fibrosis intersticial y atrofia tubular grave. La que sigue, por favor. Muy bien, ahora hablando de la selección del donador, vamos a tener que se va a realizar tomando en cuenta dos puntos muy importantes. El primero sería el primum non nocere, es decir, elegir a un paciente al que a la hora de retirarle su riñón para trasplantarlo no se le vaya a aumentar alguna comorbilidad o vaya a disminuir su esperanza de vida. Y en cuanto a la compatibilidad, pues obviamente que el donador tenga algunas pruebas que demuestren que sí es compatible pues con el receptor. Dentro del primum non nocere, ya les comentaba que no, va a buscar no aumentar el daño en el paciente. También se tiene que evaluar que nuestro donador no tenga alguna enfermedad psiquiátrica sin control. Se supone que puede ser mayor de 18 años y hasta los 65 años. También se tiene que evaluar que no tenga alguna infección por algún virus como los hepatovirus o el VIH. Y bueno, también tiene que evaluarse las comorbilidades que llegue a presentar este donador para que puedan afectar la función renal del riñón restante. En cuanto a la compatibilidad, pues se tienen que realizar, ya lo decía mi compañera, pruebas cruzadas. También se tiene que hacer un panel reactivo de anticuerpos. Y bueno, se tiene que evaluar la necesidad de terapia sustitutiva renal. La siguiente, por favor. Hablando ya más específico de la evaluación del donador, dentro del área psicológica tenemos que ver que el paciente o el donador comprenda perfectamente el alcance que puede tener el perder un riñón. Hay que estar seguros de que el paciente sí está comprendiendo todos los riesgos que está tomando al momento de donar. También se tienen que ver los rasgos de personalidad que puedan tender a desarrollar en él una depresión. Y pues bueno, también se tiene que evaluar el grado de conocimientos que tiene el receptor para poder llevar a cabo pues una buena comprensión y también el tipo de relación que tiene con la persona a la que le va a donar el riñón. Es decir, que no se vea una relación de poder en la que el donador se vea obligado a donarle ese riñón. En cuanto al aspecto cardiovascular, se tiene que realizar una evaluación con electrocardiograma y Holter, esto para buscar alguna alteración en la conducción, también en el tamaño del corazón y ver que pues sí tenga una función adecuada. Se dice que se tiene que evitar que el paciente tenga hipertensión arterial, diabetes mellitus o un sobrepeso, es decir, mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado. Estas estarían como en contraindicaciones relativas para donar, porque se dice que si estas, creo que la compañera dejó la sesión o no sé qué pasó, pero se supone que si el paciente tiene estas comorbilidades, aumenta el riesgo de que el paciente desarrolle algún tipo de comorbilidad después del trasplante renal. También está la evaluación
pulmonar, bueno, se tiene que realizar una evaluación completa del paciente, ¿verdad? Entonces, aparte de la cardiovascular y este, de la psicológica, pues sí, en el pulmonar sería que el paciente, si es fumador, necesita dejar de fumar al menos un mes antes de que se lleve a cabo el trasplante. Y pues también se tiene que evaluar que su FIO2 sea pues viable para tolerar una cirugía. Lo más importante que tenemos que ver en un donador, bueno, ya regreso. Ya les había comentado lo de la actividad pulmonar. ¿Le puedes dar clic, por favor? Ah, bueno, aquí tenemos esta otra tablita donde también es importante y lo más importante va a ser precisamente evaluar la función renal. Para esto se le tienen que hacer distintos estudios. Vamos a realizar un EGO para poder ver la tasa de filtración glomerular, donde vamos a ver que necesita ser de 80 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados para considerarse viable. Necesita tener, bueno, no tener proteinuria y si la tiene que sea de menos de 250 miligramos al día, si no, pues ya sería un criterio para rechazar al donador y pues también se tiene que evaluar si hay presencia o no de hematuria. También se tiene que evaluar la enfermedad litiásica renal. Esto buscando si tiene alguna enfermedad congénita, perdón, que produzca hipercalciuria. Eh, estos parámetros que les puse son los parámetros para descartar al donador. Si los litos son de más de 1,5 centímetros, si son de tipo coraliformes, si se encuentran en ambos riñones o si el paciente presenta un aumento de los minerales, pues no se va a poder aceptar este riñón para la persona que lo necesita. Y bueno, también se tiene que buscar enfermedades familiares, principalmente las autoinmunitarias, que podrían hacer al paciente no viable para ser donador. Entre esas tenemos, por ejemplo, la poliquistosis, el lupus eritematoso sistémico o el síndrome de Alport. La siguiente, por favor. Ahora, para seleccionar el receptor, pues ya bien nos decía el doctor que existen contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas, encontraríamos que no se puede realizar el trasplante así inmediato en una persona con una infección activa, en una persona que tenga un tipo de cáncer con algún estado activo de metástasis. De hecho, se dice que las personas que tienen alguna enfermedad maligna tienen que esperar en promedio 2 años sin que esté pues activa esta enfermedad para poder ser candidatos al trasplante renal. También no deben tener toxicomanías o también se tiene que evaluar si el paciente llegó hasta este estadio por una falta de adherencia al tratamiento para controlar su enfermedad renal o si las comorbilidades que tiene pues son muy importantes. Ahorita se las voy a desglosar un poquito más. Las contraindicaciones relativas son la obesidad, porque ya les decía también en el caso del donador que pues aumentan el riesgo de presentar hipertensión arterial, diabetes mellitus y algunas complicaciones quirúrgicas. También es una contraindicación relativa el hecho de que el paciente ya sea de la tercera edad, es decir, mayor de 65 años, con alguna comorbilidad que pueda disminuir su esperanza de vida. Esto más que nada porque se evalúa la ventaja o desventaja de someter al paciente pues al tratamiento quirúrgico y que ya sea que sus comorbilidades vayan a hacer que se pierda este injerto o que el paciente, pues, con su esperanza de vida, vaya a tener, no sé, 2 años y después fallezca a pesar del trasplante renal. La siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones que puede presentar el donador, se tiene que evaluar bueno, muchos factores, el cardiovascular, el pulmonar, el metabólico, también las infecciones, lo que ya les comentaba del cáncer, pero en el cuanto al estado metabólico es respecto al estado del calcio, al metabolismo óseo, ya que se tiene que evaluar la paratormona, el calcio, el fósforo y la fosfatasa alcalina. En cuanto a las infecciones, se tiene que investigar si el paciente tuvo alguna enfermedad como podría ser el trypanosoma cruzi,
el coccidioides imitis o el estrongiloides estercoralis, además de que también se tiene que ver si el paciente tuvo infecciones de vías urinarias recurrentes o si tuvo o presentó peritonitis, estas asociadas a los catéteres, por ejemplo, en las diálisis peritoneales, o si también tiene materiales protésicos. Esto para ver también la respuesta inmunitaria que pueda presentar el paciente hacia el trasplante. En cuanto a las vacunas, se dice que todas las vacunas que tengan virus vivos atenuados están prohibidas en el paciente con trasplante renal. En específico son la triple viral, que son el sarampión, la rubiola y la parotiditis, también la varicela, el rotavirus, y pues bueno, en el caso de que el paciente desee viajar a algún lado donde sea endémico la fiebre amarilla, pues tampoco se podría poner esta vacuna. Se menciona que si el paciente se las quiere poner o les hace falta en el esquema de vacunación, se tiene que realizar al menos 6 meses antes de que se realice el procedimiento de trasplante en el paciente. La que sigue, por favor. Bueno. Sí, disculpe. Sí. También... Sí, perdón, chicos. bueno. Creo que no había prendido el micrófono. Entonces, la preservación del órgano como tal ya la hemos visto o hemos tenido como que cierto contacto a través de ciertas series como Grey's Anatomy o Doctor House, en donde vemos que los órganos normalmente son transportados pues en algún tipo como de hielera. Sin embargo, pues hay otras sustancias que se le adicionan para disminuir la tasa metabólica, preservar las reservas de ATP y evitar la formación de radicales libres, todo con el fin de disminuir el daño al órgano y aumentar su viabilidad para el donador. Algunas de las soluciones que se pueden utilizar son la solución de la Universidad de Wisconsin, que esta ha sido ampliamente utilizada durante años, o la solución de HTK, que es una solución de baja viscosidad, con bajo contenido de potasio y que además es de bajo costo. También podemos utilizar el hielo y la solución salina fría para realizarle una infusión o una perfusión al riñón que vamos a trasplantar. Y el trasplante pues debería de ser inmediato. Sin embargo, en algunas guías europeas que consulté dicen que los trasplantes pueden ser llevados hasta 16 horas después de retirarle el riñón al donador, ya sea vivo o muerto. Aquí también se mencionan algunos otros métodos que la verdad no sé si se dispongan aquí en México, que son los métodos dinámicos, que se utilizan máquinas especiales para realizarle perfusión con líquidos fríos a los riñones. Sin embargo, me parece que Sí existen. Nada más comentario ahí. En la solución de conservación, el tiempo de isquemia que refieres ahí de 16 horas es en el fallecido nada más, ¿eh? En el vivo, Ajá. jamás se tolera tener haz de cuenta, el donante vivo, nefrectomía laparoscópica, isquemia caliente máxima de 3 minutos y fría, se refiere desde el tiempo en que se introduce en la solución de conservación, se hace algo que se llama cirugía de banco y se hace la anastomosis, y ese tiempo debe de durar no más en manos expertas, quirúrgicas expertas, de 40 a 60 minutos. Entonces, lo que pones ahí aplica para el fallecido, ¿correcto? Incluso hasta 24 horas, sobre todo si la unidad de trasplante cuente con la máquina de perfusión, la que tú comentas, ¿sale? Sí. Bien, entonces, ¿cómo vamos a realizar? O bueno, a grosso modo, ¿cómo vamos a realizar este procedimiento quirúrgico? Porque es un procedimiento muy complicado que va de la mano de expertos, como dice el doctor, de diferentes áreas, médicos de trasplante, nefrólogos, cardiólogos, anestesiólogos. Es un equipo multidisciplinario muy grande y muy entrenado, en donde pues primero vamos a realizar la evaluación del riñón posterior a la extracción del donador vivo o muerto. Esto con el fin de checar la integridad del mismo.
De igual manera, aquí se mencionan algunas guías que si notamos algunas lesiones extrañas en el riñón o alguna característica que no nos cuadre con la normalidad, podemos realizar una toma de biopsia y mandarla a patología para que nos diga si es algún tipo de neoplasia o si solamente es una lesión isquémica producida durante la cirugía o posterior a la misma, para tener en cuenta la viabilidad y que le entreguemos al paciente receptor el mejor riñón posible. De igual manera, tenemos que checar la calidad y la integridad del hilio compuesta por la arteria y vena renal, además de el uréter. Y tenemos que evaluar también, en este caso, si es un trasplante de riñón derecho, la longitud de la vena renal derecha, ya que si es muy corta, en algunos casos, pues menciona que hay que hacer una extensión con la vena safena del paciente, si es un donador muerto, y con una vena del cordón espermático, si es un donador vivo. ¿Ciertamente, doctor, o es diferente? Sí, 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 está correcto. Se realiza un alargamiento y después de esto, ya que está realizado toda esta técnica, al paciente lo podemos abordar por la línea media, ya que el lugar donde el riñón va a quedar, pues es en la fosa ilíaca. Se menciona que es indistinto si lo ponemos en la fosa ilíaca derecha o izquierda, ya que pues realmente la posición no importa tanto. Lo que sí es importante es diseccionar los vasos linfáticos ilíacos del paciente receptor para que no se presente un linfocele posterior a la operación, que es una de las complicaciones más observadas en este tipo de trasplantes renales. Lo que vamos a hacer después es la anastomosis de las arterias ilíacas en relación a término lateral, ya que se ha observado que tiene mejores resultados en el trasplante renal que las término terminales. Y por último, pues se coloca el riñón en la fosa ilíaca derecha o izquierda. Todo esto pues es un procedimiento muy descrito superficialmente, ya que los procedimientos reales llevan horas en este tipo de cirugías. Ahora, un punto importante también del trasplante renal es el tratamiento inmunosupresor, ya que tiene la función de disminuir el rechazo y las complicaciones posteriores a la cirugía. Lo que vamos a hacer es un esquema de inducción y un esquema de mantenimiento. Normalmente los esquemas de inducción pues constan de dos tipos de medicamentos, que es la destrucción celular o sin destrucción celular, los cuales constan de la globulina antimitóxica y el alemtuzumab, que van a ser anticuerpos dirigidos especialmente contra los linfocitos, en los cuales pues van a deprimir la población de los mismos. En el protocolo sin destrucción se utilizan estos dos anticuerpos, que es el basilixumab y el daclizumab, en el cual me parece que aquí en México utilizamos el segundo, el daclizumab. La guía de práctica clínica nos establece bien la dosificación del daclizumab. Es al revés, es el Basilizumab, es el que se usa, el otro Ajá. tendrá más de 10 años que ya está fuera del mercado. ¿Ay, Entonces, en serio? Sí, Basilizumab viene de 10 miligramos para los pediátricos, trae 2 ampolletas, y el otro viene de 20 miligramos y trae 2 ampolletas. Sí, porque aquí en la guía de práctica clínica todavía lo mencionan como uso en pacientes. Sí, pero ya no existe en el mercado actual. No, ese es Basilizumab. Y también otro de los medicamentos inmunosupresores que podemos dar es una dosis de corticosteroides de prednisona de 200 a 300 miligramos 24 horas antes de la cirugía o durante la misma cirugía la podemos dar, de extracción obviamente del receptor. Y posteriormente daremos dosis de mantenimiento de este esquema de antimetabolitos, esteroides, inhibidores de la calcineurina. Este es el más común que se encuentra en la mayoría de las bibliografías, en donde seleccionamos ya sea un micofenolato o una ciatoprina en combinación con un esteroide y un inhibidor de la calcineurina. En algunos pacientes que no resisten bien el uso de antimetabolitos, podemos utilizar los inhibidores del mTOR, como es el sirolimus o el everolimus, ambos aceptados por la FDA para el trasplante renal. Y en casos muy excepcionales en los que el paciente tiene un bajo riesgo de realizar un rechazo, como por ejemplo en los pacientes donadores de gemelos homocigóticos, me parece, el betalaceb es una gran opción para este tipo de pacientes. Ahora, ¿cuál va a ser el esquema terapéutico y las dosis que le vamos a dar? Pues el daclizumab, que el doctor ya nos menciona que lo dejaron fuera del mercado, no lo vamos a mencionar, pero el basiliximab es una dosis de 20 miligramos. Menciona la guía de práctica clínica aquí este esquema de 2 dosis, una 4 horas previo al trasplante y la segunda 4 días posterior al trasplante.
En la ciclosporina podemos usar dosis de 8 a 12 miligramos por kilogramo dividido en 2 tomas al día y en niños de 10 miligramos kilogramo día. El tacrolimus lo podemos iniciar desde 0.1 a 0.3 kilogramos por día dividido en 2, checando las concentraciones, que este va a ser nuestro parámetro para decidir si aumentamos o disminuimos la dosis del mismo, en la cual tiene que estar de 10 a 15 nanogramos sobre mililitro hasta el sexto mes. Del sexto mes al año vamos a utilizar dosis para alcanzar niveles séricos de 8 a 10 nanogramos sobre decilitro y al año de 6 a 8 nanogramos sobre decilitro. También tenemos el micofenolato, que son 720 miligramos 2 veces al día, y la globulina antimitóxica, que es 1 a 1.5 miligramos por kilogramo peso al día. De igual manera, la prednisona se prefiere en estos esquemas de tratamiento, en las cuales vamos a dar de 1 a 2 miligramos por kilogramo día, y vamos a ir reduciendo paulatinamente 5 miligramos a cada 4 días hasta alcanzar una dosis de 10 a 15 miligramos al día. Obviamente teniendo en cuenta que vamos a elegir 3 de estos fármacos de la ciclosporina, micofenolato y prednisona para hacer nuestro esquema terapéutico. Y aquí esta tablita es un resumen del Harrison de Medicina Interna sobre trasplantes, que nos habla de los mecanismos y los efectos secundarios más importantes de este tipo de fármacos, teniendo aquí la consideración que los inhibidores de la calcinerina, como lo es el tacrolimus y la ciclosporina, son altamente nefrotóxicos. Sin embargo, pues han demostrado tasas de disminución del rechazo agudo del injerto en comparación como por ejemplo con el sirolimus y el everolimus. Por eso se siguen usando este tipo de fármacos a pesar del daño que le puedan generar al riñón. Ok, ahora hablando del manejo posoperatorio del paciente trasplantado, pues vamos a ver que, bueno, aquí solamente les puse el manejo de las diuresis, pero pues también necesita llevar una dieta específica. El primer día se recomienda que lleve un ayuno, al segundo se le van a administrar líquidos claros, después una dieta líquida y ya al tercer día ya se le puede administrar una dieta blanda. También se le tiene que realizar una medición horaria, al menos durante las primeras 48 horas después del trasplante, de la tensión arterial, de la temperatura es cada 4 horas. Y bueno, ahora sí, hablando de la diuresis, esta se va a realizar de forma horaria desde el día en el que se realizó el trasplante y hasta el tercer día del postoperatorio. En cuanto a los líquidos que se le va a administrar al paciente, se le va a administrar se recomienda la solución Hartmann sobre la solución bueno, sobre la solución salina al 0.9%, esto porque la solución salina está asociada con acidosis metabólica, hiperclorémica, también la solución glucosada está asociada a hiponatremia, perdón, y el descontrol glucémico. Vamos a ver que en estos pacientes, si encontramos una diuresis de 150 mililitros de menos de 150 mililitros por hora, nosotros tenemos que descartar una obstrucción en este riñón trasplantado. Tampoco vamos a administrar más líquidos si la diuresis es menos de la que uno esperaría en un paciente sano si nosotros encontramos normovolemia, porque podemos llevar al paciente a una sobrecarga hídrica. De este lado, bueno, del lado derecho es un pequeño esquema de cómo se van a administrar los líquidos en la primera hora después de realizado el trasplante. Si vemos, si el gasto urinario es de menos de 100 mililitros, se tienen que buscar las causas, es decir, ya sea una isquemia del riñón o también una obstrucción, algo que haya podido salir mal durante el trasplante. Si el paciente está evolucionando de manera adecuada y su gasto urinario se encuentra entre 100 a 150 mililitros por hora, pero no presenta hipercalemia, entonces se le va a estar administrando solución Hartmann en una dosis de 2 a 2.5 mililitros por kilogramo por hora. Y bueno, en el caso de que el paciente ya tenga una sobrecarga hídrica, es decir, que tenga un gasto superior a 500 mililitros por hora, se necesita buscar alguna causa que nos esté causando
poliuria. La siguiente, por favor. Y bueno, por último tenemos complicaciones tanto para el donador como para el receptor. En el lado del donador, pues vamos a ver que las principales complicaciones van a ser a nivel psicológico, es decir, que el paciente pueda caer en alguna depresión, pueda llegar a generar pues algún resentimiento contra el receptor, entre otras cosas. Y bueno, cabe destacar que la función renal del riñón que se le haya dejado al paciente tiende a disminuir durante años antes de que se acople a pues que es un riñón pues solitario en este paciente. En cuanto al receptor, pues podemos hablar de muchas complicaciones. Las principales van a ser la trombosis de la arteria o de la vena renal, estenosis arterial, también que se haya realizado alguna mala conexión y tenga una pérdida urinaria hacia el espacio retroperitoneal. También se puede ver una estenosis ureteral o puede desarrollar alguna pielonefritis, hematuria o litiesis. Es por esto que pues se tiene que evaluar lo de las nefropatías en el donador, perdón, las nefrolitiasis en el donador para ver si no tiende a desarrollar litos. Y pues esas serían las principales complicaciones. Y sería todo. ¿Hay alguna duda o pregunta o algo que quiera agregar, doctor? No sé si ustedes tengan comentarios, digo el resto de compañeros. Recordarle que nuestro propósito no es entrar en detalle por ejemplo, el manejo de líquidos estuvo bien, pero bueno, eso es muy específico, ¿no? No sé, los aspectos generales nada más es lo más, pues el objetivo de la clase, ¿no? Sí, doctor. Nada más en la medida de lo posible, como casi nosotros como médicos no tenemos contacto con el paciente trasplantado porque acude ya sea con el nefrólogo o el personal de la UTR, pues realmente no acuden en nuestra consulta, va a ser difícil, pero algo que nos puede ayudar es siempre, ¿no? O sea, finalmente se refiere al especialista, pero recordar lo que comentaron de términos generales del evento quirúrgico, siempre si tú palpas el abdomen de un paciente con trasplante renal, siempre va a ser pues, buscar el injerto en las fosas ilíacas, porque hay pacientes que tienen 1, 2, 3 trasplantes y es fácil palparlos, ¿no? Porque son extraperitoneales, eso es bien importante, no son intraabdominales, son extraperitoneales. Entonces se palpan muy, muy fácil. De hecho, el paciente siempre tiene casi la mayoría de los pacientes pues saben incluso, ¿cómo se llama? Al palparlo pues saben la consistencia y el tamaño, porque luego muchas veces el paciente pues percibe incluso aumentos de volumen del injerto, etcétera, dolor, etc., etc., y ellos pueden acudir a la consulta por esa situación. Pero siempre buscarlos en las fosas ilíacas y tener, si hay la oportunidad, siempre palparlos para conocer que el órgano se puede palpar fácilmente, a diferencia de los nativos, ¿no? ¿Dudas o alguna situación? No, doctor. Entonces, comentar también que no olvidar eso, ¿no? Que el trasplante es la primera opción de tratamiento, siempre va a ser mucho mejor que el paciente antes de llegar a la diálisis o hemodiálisis se pueda trasplantar siempre y cuando pues obviamente existan las condiciones y sobre todo el donador, un donador compatible. En otras situaciones, como decíamos, si hay incompatibilidad de grupo sanguíneo, por ejemplo, se puede trasplantar con un tratamiento previo, aunque no sean compatibles. Y bueno, nuestro país sigue padeciendo, como muchos otros, de una extensa, larga y larga lista de espera. Pero bueno, finalmente, y eso se ha agudizado ahora en la pandemia, ¿no? Porque no hay, todas las UTRs del país prácticamente solamente trasplantan de donor fallecido, como decían, por muerte cerebral, y todo el trasplante de donador vivo está suspendido, ¿no? Por la contingencia sanitaria. Si no hay otra duda, entonces nos vemos el día viernes, ¿no? ¿Qué tema sigue? Nefropatía diabética. Ah, excelente. Esa es la primera causa de enfermedad renal crónica en el mundo.
para enfocarnos a ese tema, que eso sí va a ser mucho más frecuente que nosotros en nuestra consulta recibamos pacientes con esa patología. Buen día a todos. Gracias, doctor, igualmente. Muchas gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Igualmente. Gracias por el mensaje. Gracias, doctor.